Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de aquí en Quiteños de Corazón. Ustedes sean bienvenidos. Muchas gracias por su paciencia y también, claro, por seguirnos cada vez más. Estamos muy contentos en este poquito más de un mes desde que arrancamos este proyecto, este sueño, ¿no? Junto a Juan Marcelo Enríquez, que está acá conmigo, y también junto a Andrés de la Cadena, el famoso Dato AKD. Así lo pueden encontrar en Twitter. Así que muy complacidos por la respuesta que hemos tenido en estas semanas, ¿no? Con información, con noticias, con exclusivas también, que intentamos subirlas al canal de YouTube. Ustedes ya saben, en Quiteños de Corazón, y en nuestra cuenta de Twitter estamos como @UIO de Corazón. Así que bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa especial, por supuesto, porque queremos darle la bienvenida al querido Luis Fernando Saritama, símbolo del Deportivo Quito, el gran referente, uno de los ídolos contemporáneos del equipo de la Plaza del Teatro. Así que te damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos estos minutos para esta charla, Luis Fernando. Y bueno, empecemos para que nos cuentes un poquito sobre tus sensaciones, cómo vives un poco desde lejos por ahora este momento del Deportivo Quito y este regreso a la actividad en estos playoffs nacionales. Bienvenido, Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes, un saludo para toda la hinchada del Deportivo Quito y pues sin lugar a dudas muy gustoso de poder compartir con ustedes este podcast. Realmente contentos si sería la palabra correcta para saber que de alguna manera el club consigue una clasificación inesperada a través de haber llegado a ese paso de tener todos sus documentos en regla y a partir de ahí esa segunda oportunidad y esa segunda ilusión de todos quienes queremos que Deportivo Quito esté nuevamente en una instancia importante de no solamente del fútbol de segunda categoría, sino del fútbol profesional del Ecuador y expectantes, ¿no? Han sido llaves complicadas, difíciles, pero creo que el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico comandado por Carlos Castro y todos los jugadores han tenido sus frutos en estas llaves y esperamos que el fin de semana se pueda concretar el paso a la siguiente ronda y de esa manera que la ilusión y que la hinchada se sienta más identificada con ojalá cumplir ese objetivo de volver pronto al fútbol profesional del fútbol ecuatoriano. Hola Freddy, Juanma, ¿qué tal Luis Fernando? ¿Cómo te va? Un gusto que nos acompañes en este espacio para hablar del Deportivo Quito. Te saluda Andrés de la Cadena de la cuenta @DatoAKD. Alguna vez conversamos, incluso por ahí llegamos a cuadrar un gol que de pronto andaba en el aire con las estadísticas que manejamos del equipo. Son 67 goles los que marcaste con Deportivo Quito, toda una historia al ser el máximo goleador en partidos oficiales con la camiseta de la AKD. Mi pregunta, Luis Fernando, es, cuando tú volviste al equipo el 2020 en un momento muy complejo, no solo para el equipo, sino para el mundo en general por el tema de la pandemia, y continuaste también en 2021, a lo mejor no lo conozcas tan a fondo ahora, pero ¿qué ves tú diferente cuando dejaste al equipo de cómo se maneja ahora y vivirlo con esa linda posibilidad de soñar con un ansiado ascenso? Gracias, Luis Fernando. Bueno, un gusto saludarte. Realmente eh, siempre sigo tus posts y todos los mensajes que haces del equipo realmente siempre ha sido de mucho contenido, de mucha calidad de información, así que te felicito por eso. En cuanto a la pregunta, efectivamente yo en el 2020 estuve en el club y de alguna manera como jugador nos ilusionamos de poder hacer una buena campaña y que el equipo regrese a estar nuevamente, al menos en la primera vez, que ya es un punto de partida pensando en el regreso a la primera A. En ese sentido, considero que tanto el 2020 como el 2021 se trabajó con diferentes proyectos, con diferentes entrenadores como para poder conseguir eso. No, no se logró en algunos, o en los 2 años, no sé, por el tema también de las deudas, el tema de a veces armar el proyecto deportivo en base a una planificación financiera e institucional
estructurada como para que la parte deportiva no sufra y aún así no alcanzó. Creo que hoy tuve la oportunidad cuando se dio la primera posibilidad del primer playoff de ir a saludar al club, de encontrarme con algunos amigos viejos conocidos, como la secretaria, como Margarita, como Jaimito Molina, que es uno de los más antiguos, el doctor, el utilero, y bueno, y amigos que de alguna manera eh, siempre han estado en el club y ver esta nueva estructura por parte del nuevo directorio, comandada por su presidente, por José y por el grupo empresarial que ahora está apoyando al equipo. La verdad me dio mucho gusto, sobre todo el que hayan recuperado el complejo de Carcelén, que le hayan dado una nueva imagen al club. Y eso también tengo que felicitarlo a Martín Manda, que en su momento cuando inició el proceso también puso no solamente su trabajo de entrenador, sino toda su gestión como alguien que quiere al club y que tiene gratos recuerdos como jugador. A mí me da mucho gusto, te digo personalmente, el ver que el equipo comienza a cambiar ciertos aspectos que antes seguramente hacia afuera no son importantes, pero quienes hemos estado a lo largo de todos los años en el club o como jugadores o en otra circunstancia, el ver que el complejo esté mucho mejor, que se haya dado la estructura a la cancha 2 del complejo de Carcelén, que se esté pensando en fortalecer la infraestructura deportiva con una cancha sintética, con procesos, con la alimentación para los chicos. Creo que son cosas positivas que eso le viene muy bien a la institucionalidad de un club que hoy necesita eso. Y después ojalá se pueda dar la parte deportiva que hasta el momento se ha dado, sobre todo en estos playoffs, con un equipo competitivo que también sueña con darle alegría a la gente y ojalá pues podamos tener la posibilidad de verlo jugar hasta el final de la temporada. Bueno, y hablando justamente de lo que, como le saludaba y como presentaba justamente hoy a Luis Fernando, Sari, te pregunto por este tema que pocos jugadores se pueden jactar, digamos, de alguna manera, haber tenido más bien una etapa brillante también en las categorías juveniles. Tu paso por el Deportivo Quito esos años, entiendo que llegaste a los 12, 13 años más o menos desde tu natal Loja para buscar ese sueño, ¿no? De ese niño que buscaba convertirse en jugador profesional y que después lo llevaste con creces posteriormente a tu etapa ya como jugador profesional. Pero tuviste una etapa brillante como jugador en las categorías juveniles. Si no me equivoco, en alguna entrevista escuchaba de ti, Luis Fernando, que decías que fuiste campeón en todas las categorías juveniles por las que pasaste esos años en el Deportivo Quito. ¿Fue así? Cuéntanos un poquito también de esa etapa tuya. Sí, efectivamente, creo que una de las cosas importantes que se ha marcado en esta trayectoria personal de futbolista fue el haber tenido la oportunidad de crecer en cada una de las categorías formativas del club, desde la sub-14 con 13 años que llegué a la institución, que llegué acá a Quito y tuve la oportunidad de formar parte de las formativas del club. Y a partir de ahí, haber jugado en una sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 y haber sido campeón en todas las categorías formativas, sin lugar a dudas que es algo importante que uno siempre recuerda. Tengo una sana costumbre de juntarme con los chicos al menos una vez al año, con los que defendimos las diferentes categorías en el Quito y compartir y siempre nos acordamos de anécdotas, de todo lo que vivimos como juveniles, como esos chicos con esa idea y esa ilusión de poder, sobre todo ganar, de poder tener títulos con el equipo y lograr tener ese sentido de pertenencia desde muy pequeños. Creo que eso fue una de las cosas que más nos marcaron. Eh, Hasta el momento todos ellos cuando tenemos la oportunidad vamos a cada partido del Quito, a las gradas y compartimos y eso pues también me ayuda muchísimo
a explicar un poco lo que antes sucedía, ¿no? A niveles formativas, creo que hoy lo están tratando de replicar a nivel de las tanto escuelas de fútbol como de las categorías formativas del club. En su momento también hicimos algo parecido con el proyecto con Live Full Sport y bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de ir construyendo esas futuras generaciones que tengan un impacto deportivo tanto para los chicos desde la parte de formación integral y también para el club, que pueda desarrollar jugadores con ese sentido de pertenencia y que en algún momento le den eh, muchas alegrías a la institución como nos tocó a nosotros desde nuestra posición como futbolistas también hacerlo en algún momento. Creo que esa es la idea y qué bueno que sigan construyendo esa estructura para que eso se vuelva a replicar en las próximas generaciones. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Juan Enríquez. Soy, creo, el último en saludarte. Em, y nada, pues quería comentarte, justo ayer Freddy subió un hilo en nuestra cuenta de Twitter, em, @huyo de corazón. Un hilo súper chévere, súper entretenido del Deportivo Quito del 2002. Entonces, nada, siempre hubo un poco este mito de que tú llegaste a ser banca de Lacha Bértola y más o menos él se convirtió en una especie de tu padre futbolístico. Entonces, no sé si eso es así, si solo es parte del mito. Nos gustaría mucho que nos cuentes un poco de esos años, de ese equipo maravilloso, de ese equipo sin corona, como decía Freddy, del 2002. Sí, efectivamente, Juan Marcelo, realmente, bueno, mi historia dentro del club a nivel profesional comienza en el 2001, realmente cuando se da la oportunidad de que me suban al primer equipo teniendo 16 años. Y bueno, el profe Gato Daniele me da la oportunidad de subir después de verme jugar una final precisamente con la sub-18 del club y donde ganamos el título de la sub-18 ante Melec en el complejo de Carcén. Habitualmente solían concentrar ahí el equipo principal profesional y nos vieron jugar esa final. En esa final, bueno, me fue bastante bien, pude anotar un gol y pude hacer la asistencia para el segundo gol donde ganamos 2-0 y fuimos campeones eh, de la categoría sub-18. Ahí me promueven al equipo de primera. En el 2001 Deportivo Quito consigue la clasificación a la Copa, perdón, a la liguilla final, que antes había una liguilla de 6 equipos. Y en el último partido, pues se da mi primera convocatoria al primer equipo en la ciudad de Ambato contra Macará, y donde debuto oficialmente con tan solo 17 años, un 28 de octubre, después de haber cumplido el 20 de octubre 17 años. Entonces, eh, un bonito recuerdo porque después, claro, viene el equipo del 2022, perdón, del 2002, en el cual relatabas y se hablaba mucho de este hilo que se dio desde el día de ayer, me parece, y donde Deportivo Quito para mí formó uno de los mejores equipos que ha tenido, ¿no? El conformar a un gran cuerpo técnico como Pedro Marcheta y que hayan llegado jugadores como el Diablo Páez, el Hacha Bértola, el Cebolla Fernández, y realmente, no sé si se me escapa otro extranjero, realmente pudimos, Mariano Campodónico también, un gran equipo y bueno, estaban también jugadores de selección como Guerrón, como Marlon Ayoví como capitán, Edison Méndez siendo un jugador pues ya eh, muy reconocido y muy destacable en el medio sector, no solamente del Quito, sino de la selección ecuatoriana. Y ahí es donde uno comienza a dar sus primeros pasos, a aprender mucho de estos jugadores. Efectivamente, el Hacha Bértola y el Cebolla Fernández fueron dos, junto a Edison Méndez, dos, tres jugadores que yo admiraba muchísimo la forma como jugaban y que estaban jugando precisamente en mi posición y que uno trataba de aprender de ellos. Cada uno, digamos, con su forma y su estilo, pero sin lugar a dudas, el Achita fue una de las personas más cercanas a los jóvenes por su forma de ser. Era un jugador muy,
muy alegre, que te daba siempre la amistad, mucha confianza al jugador joven. Y en ese sentido, pues prácticamente Chita pudo o pudimos de alguna manera hacer una buena amistad. Y él me ayudó muchísimo en ese crecimiento. Creo que ya después en Cebollas, justo a la parte final del año, tuvo una lesión y ahí es donde prácticamente yo venía alternando con ellos. Siempre era por ahí el primer cambio en el medio sector, ya sea por el Hacha o por Cebolla, o en algún momento por Edison, pero cuando se da la lesión de Cebollas, comienzo a jugar ya titular y bueno, ahí el Deportivo Quito comienza a hacer una campaña que me parece que fuimos invictos 20 partidos, un récord en ese momento y nos faltaba poco para tener el récord de nacional por ahí. Y bueno, clasificamos a esa gran liguilla ganando todo prácticamente en esa etapa y bueno, ahí lamentablemente se dio lo de Pedro y la dirigencia, que Pedro buscaba que el equipo llegara de la mejor manera a la liguilla y bueno, pidió o exigió que pueda pagar, que se pueda pagar todos los sueldos atrasados. Ya saben la historia del club en aquellas épocas era muy difícil porque no, el flujo no daba y las dirigencias hacían lo posible como para cancelar y no, no se pudo. Ahí el profe se fue prácticamente al inicio de la liguilla y ahí yo creo que no, fue una de las cosas que nos perjudicó para no arrancar bien la liguilla. Después regresó al mes y medio, me parece, pero ya fue tarde como para recuperar el terreno perdido y poder llegar a pelear el título. Aún así creo que clasificamos, si mal no recuerdo, tercer o cuarto lugar a un torneo internacional, pero de alguna manera ese equipo realmente jugaba muy bien, tenía una forma y un estilo de un gran nivel y un hambre impresionante de gloria. Y si me dices a mí, yo creo que era uno de los equipos que de no tener esos problemas extra deportivos, seguramente podíamos haber alcanzado, eh, yo creería que hasta el título del fútbol ecuatoriano en ese año. Sari, ya que hablamos del año 2002, en esta temporada tú anotaste el primer gol, el primero de los 67 con Deportivo Quito. ¿Recuerdas ese gol contra quién fue? ¿Cómo lo viviste? De pronto una remembranza de aquel momento. Sí, lo recuerdo mucho, de hecho lo había subido ahí en el hilo de mensajes, porque claro, una de las cosas que más recuerda de su carrera profesional siempre va a ser el primer gol, eh, y más aún cuando tenías 17 años, y bueno, se pudo dar en un partido frente justamente al que también había debutado, ¿no? Ante Macará, pero esta vez ya en la ciudad de Quito, en en un partido que se nos estaba complicando, pero bueno, al final puedo marcar el tercer gol ante Macará, después de que había hecho gol ese Bernaza, Johnny Valdión, y el último es el mío, un pase de Héctor Carabalí entre líneas, donde me desmarco y logro rematar con pierna izquierda cruzado al, al portero, al portero Edwin Kevin Espinosa me parece que es el apellido. En ese sentido, la verdad que fue un desahogo total, porque uno cuando es joven tiene esa ilusión de poder debutar, de poder hacer su primer gol, de poder consolidar su carrera y creo que siempre ese es el primer paso, como que anotar tu primer gol en el fútbol profesional es el primer paso para tratar de ir buscando esa consolidación y se dio en un gran partido de todo el equipo y personalmente pues fue la posibilidad de anotar y de poder celebrarlo con la familia, con la hinchada y con todo lo que significa esa ilusión y esa consolidación de ganar un partido importante con esa edad, ¿no? Y hablando precisamente de los goles, estos casi 70 goles, 67 exactamente como te decía también acá, ese dato muy interesante, Andrés. Luis Fernando, te pregunto si pudieras, no sé si te voy a poner muy difícil este momento, este ejercicio, pero si tú pudieras armar o decirnos un top 5 de los goles
más importantes, de los mejores goles, de los goles más significativos por algún motivo en particular. ¿Cuáles serían esos 5 goles que marcaste en todos estos años que vestiste la camiseta azulgrana, Luis Fernando? Oh, wow, bueno, son muchos goles, ¿no? Los que uno tiene en mente y que realmente por A o B circunstancias siempre los recuerda, pero sin lugar a dudas que considero que dentro de esos top 5 el más representativo, bueno, vamos de atrás hacia adelante, creo que uno de los más importantes siempre va a ser el que debutas. Me gustó mucho también un partido que hice ante Nacional en un Día de la Madre, que me parece que ganamos 2-0, eh, porque le dediqué a ese gol a mi mamá en una edad en la cual justamente estaba buscando esa consolidación. Después un gol a Liga en Casablanca en el 4-0 cuando nosotros teníamos como 6 o 7 bajas. Me parece que fue en 2004 con Iván Caviedes, que era uno de los jugadores representativos que teníamos o que el club logró contratar. Eh, También puedo nombrar un gol que le hice a Aucas, que fue muy, muy bonito desde afuera del área, del perfil izquierdo hacia derecha, donde le pegó al ángulo, y fue importante. Y también, y pues el más importante creo yo, hay uno también que me gusta mucho, que es antes de ir al Mundial de Alemania, que yo sufro una lesión grave ante Melé justo una semana antes de ir al Mundial y pido no salir. El entrenador era el Chino Benítez y bueno, prácticamente hago un gol con mi tobillo totalmente inflamado a Elizaga y me sale una pirueta desde el suelo en una forma de parábola y se clava en el ángulo y fue el 2-1 porque íbamos 1-1 y fue el último gol antes de ir al Mundial de Alemania. Pero el más importante, sin lugar a dudas, es el del 2008 ante Liga, en el partido de vuelta, en uno de los partidos donde definí el campeonato ante Liga de Quito, que era el campeón de la Libertadores en ese año, en 2008, y pues fue el primer gol que le hago de cabeza con un centro de Donoso a Domínguez, donde el anticipo a Araujo y a otro jugador, y realmente es uno de los que más, si me quedo con uno, me quedaría con ese por todo lo que significó para la hinchada, para mí, para después de 40 años ser campeón y eso creo que sin lugar a dudas es algo que se va a recordar por siempre porque ser campeón después de 40 años ante un rival que en ese momento era el mejor de Sudamérica porque fue campeón de la Libertadores, pues sin lugar a dudas que es el más recordado. Luis Fernando, yo también te quiero preguntar en este momento, tú eres uno de los ídolos contemporáneos, evidentemente, sin duda, del Deportivo Quito. Te quiero preguntar sobre si hay algún momento o hay algún partido en particular, un momento específico donde sientes que ya te convertiste en ese ídolo para la hinchada azulgrana. Bueno, realmente es una gran pregunta porque de alguna manera, si bien es cierto, ya pasó esta transición de formativas y esta consolidación al primer equipo, eh, se da en mi última etapa antes de ir al fútbol del extranjero, este último año en el 2006, ¿no? Justamente para el Mundial de Alemania juego 6 meses y, y después me voy al extranjero y justo en esa etapa regresamos del Mundial, se dio una situación en particular como el tema de la salida del capitán, que era Marlon Ayoví, producto de unas situaciones dirigenciales, de un tema de pagos y bueno, Marlon decide irse después de 15 años siendo capitán del club y yo juego alrededor de un mes con el equipo, ya el entrenador en ese momento decide que yo sea el capitán ante la salida de Marlon
Y un poco uno comienza a sentir ya esa posición siendo joven, porque al final tenía 21 años, esa posición de ser el capitán del equipo, de tener cierta injerencia desde el punto de vista de liderazgo dentro del club. Obviamente todavía era un joven y era alguien que todavía le faltaba mucho en el fútbol, pero ahí comienzo a sentir un poco esa sensación tanto de orgullo de ser el capitán del equipo y al mismo tiempo esa responsabilidad de ser un líder, eh, que dura poco, porque de hecho mi intención era quedarme toda la temporada porque consideraba que podíamos pelear el campeonato, pero claro, todas estas crisis que tenía siempre el equipo en momentos importantes hacen que la directiva tome en cuenta una propuesta del fútbol mexicano y yo en el mes de julio, terminando julio, pues ya, o iniciando agosto, viaje a México y aceptemos esta oportunidad de ir al fútbol del extranjero. Eh, Después, bueno, juego dos temporadas en Tigres y en América y regreso a Alianza Lima. Me acuerdo que era un equipo que ya había tenido una, una experiencia previa siendo campeón del fútbol peruano. Y después en el 2008 regreso al club. Ahí regreso al club de alguna manera con esa promesa de saber que podía devolverle al club un campeonato, ¿no? Y esa es una de las cosas que cuando me fui al fútbol extranjero como que me faltó. Dije, bueno, quería ser campeón en el primer equipo, había hecho todos los campeonatos de formativas, pero quería ser campeón en el primer equipo. No se puede dar. Regreso en el 2008 y ese es el año en el cual es un año muy especial por cómo se da la conformación del plantel y en la parte final se logra alinear diferentes ex dirigentes como para apoyar esta vuelta y yo regreso al club, ¿no? Del fútbol mexicano. Y ahí es donde digo, se va consolidando ya esa idea de ser campeón por un lado y también donde se construye un poco esa historia bien contada, por así decirlo, de devolverle al club eh, todo lo que me brindó como futbolista y al mismo tiempo pues ser campeón después de 40 años. Ahí es donde yo me siento muy identificado con el club, donde compartimos ese momento del campeonato y donde prácticamente comienza este camino de 5 años en donde logramos conseguir prácticamente 3 campeonatos, estar siempre en torneos internacionales, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y donde el equipo comienza a vivir ya no solamente el ser protagonista, sino ya tener títulos y poder sentirse orgulloso de vestir la camiseta del Deportivo Quito. Luis Fernando, tenemos una pregunta precisamente que nos ponen en Twitter cuando anticipábamos también que íbamos a tener esta conversación contigo para el podcast. Nos dice Juan Fernando Urbina, dice Sari, ¿por qué te fuiste a Liga sabiendo de esta rivalidad que tiene con el Deportivo Quito? Cuéntanos porque me parece que hay una historia con varios detalles detrás de todo esto que sucedió en ese momento, Luis Fernando. Bueno, fue un año muy complejo ese, cuando primero decido ya no continuar en el Quito. Y fue muy complejo porque, si bien es cierto, la gente por ahí no se puede acordar de estos detalles, pero yo había jugado 5 años continuos en el Deportivo Quito desde el 2008 y todos los años estuve bajo una modalidad de préstamo del Club América de México, eh, porque yo tenía un contrato de 5 años con el América de México. Entonces, en 2008 juego a préstamo, 2009 juego a préstamo, 2010 juego a préstamo, 2011 juego a préstamo y mi último año, donde se cumple mi último año de contrato con la América, también juego a préstamo en el Quito en 2012. Y en el 2012, al final de la temporada, perdón, en el 2011, al final de la temporada donde se cumple el contrato, decido qué hacer con mi contrato con el América y qué hacer con el Quito. Entonces, en esa circunstancia, yo sabía que era mi último año de contrato en el fútbol mexicano en el 2011, cuando salimos 3 veces, era el tercer campeonato del equipo. Y yo tenía que tomar una decisión, regresar a México a cumplir mi contrato o quedarme en Ecuador o quedarme en Quito.
Y se da esta famosa firma de un contrato de 5 años con Deportivo Quito, en donde prácticamente yo le digo no a precontratos, o sea, tanto el contrato en América que faltaba un año como un precontrato que Barcelona me lo puso sobre la mesa al terminar el torneo. Y tomo una decisión muy proyectable a futuro de decir, bueno, mi único equipo va a ser el Deportivo Quito, voy a jugar mis últimos 5 años por ahí de mi carrera porque ya tenía eh, 30 años, 31 años y al final digo, bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos y la idea de jugar únicamente en el Deportivo Quito hasta que me retire. Esa era la finalidad de ese contrato, pero lamentablemente en el 2012, cuando ya arranca este contrato de 5 años, se da toda la problemática del club, el tema de la falta de pago, de que los jugadores no cobren y yo prácticamente cobrar 3 meses del año y después no cobrar nada y también los jugadores 5 o 6 meses de no cobrar. Y ese año, 2012, termina bueno, con llamar a la dirigencia en el momento al que me firmó el contrato, que era el presidente, y le digo, mira, yo no voy a demandar al club. A pesar de que tengo todas las de ganar, porque tengo un contrato firmado, porque hay cláusulas de penalidad, porque hay indemnizaciones que cumplir y aparte la deuda que tiene conmigo, pero yo siento que no voy a demandar al club y no quiero hacerle un daño. O sea, lleguemos a un acuerdo, rescindamos el contrato y te pido, por favor, que solucionen el tema del club, porque en ese momento una de las deudas eran las mías, pero de ahí venían 20 y pico de jugadores atrás. Y ahí decido irme del club, decidimos ponerle fin a la relación del contrato, se llegó a un acta de finiquito por la deuda de los meses de ese año y bueno, las indemnizaciones decidimos yo dejarla de lado y firmar un finiquito y una rescisión de contrato. Y después de ahí era tomar una decisión en base a lo que en ese momento mi carrera deportiva estaba buscando, que era, estábamos justo en mitad de eliminatorias de Brasil 2014, había jugado todos los partidos de titular con la selección, ya en cabeza, digamos, ya en libertad de acción del Quito, sobre la mesa existen dos ofertas, una es la de Liga de Quito y la otra es un contrato de China eh, que realmente era muy importante desde la parte económica, pero bueno, yo decido quedarme en el país precisamente buscando el seguir jugando en la selección, el seguir siendo titular en las eliminatorias. Hablé con el profe Rueda, que era el entrenador en ese momento, y me dijo, mira, China, bueno, es tu carrera y es tu futuro, es un buen contrato, pero al final tú sabes que la selección es lo más importante para nosotros y bueno, no sé si puedas continuar en ese nivel jugando en China y estando acá en la selección. Entonces tomé la decisión muy, por así decirlo, enfocado en la selección, decido aceptar la oferta de liga. Fue un año complicadísimo porque me cargué una mochila muy pesada, o sea, y ahí es donde, bueno, le entiendo al hincha, le entiendo a todo lo que conlleva esa decisión. Eh, yo la verdad que, te lo digo, tuve que simplemente eh, tener mucha fortaleza mental, tratar de enfocarme en lo deportivo, de tratar de jugar bien en el club, de estar en la selección, de poder cristalizar la clasificación a al Mundial de Brasil y después desearle lo mejor al equipo a que logre, o al club que logre cambiar lo que estaba ocurriendo en el club, que es lo que realmente me preocupaba y lo que me tenía muy mal durante mucho tiempo, porque veía que cada acción que la dirigencia tomaba o cada situación iba en forma negativa al futuro de una institución que yo quiero mucho como el Quito. Y bueno, después ya personalmente sabía que iba a ser un año difícil, que no podía, o sea, salía a la calle y estaba Nietzsche el Quito, estaba Nietzsche la Liga y yo al final pues tenía que ser fuerte mentalmente, que saber que el hincha no va a entender que tu equipo está mal o que tenía que haber hecho eso para que no liberarlo de una deuda mucho más fuerte conmigo y al final
lo pensé así, me enfoqué en lo deportivo. Fue complicado, pero bueno, son circunstancias a veces que uno piensa no solamente desde lo individual, sino también de todo lo que significaría la problemática que en ese momento tenía el Quito. Y pues tocó ser fuerte mentalmente y encarar la situación de la misma manera. Bueno, yo quería comentarte lo que sentí el día que te vi puesto la camiseta con Liga Deportiva Universitaria. Verás, Como hincha. sí, obviamente. Mi esposa es Sí. hincha de Liga y ese día era la presentación, obviamente, del equipo de ese año. Y me obliga, ya sabes cómo son las esposas, a ir al estadio. El momento que voy, me pongo una camiseta del Manchester United para disimular un poco. Y me siento en la zona de tribuna, desde un costado. Y empiezan a nombrar a todos los jugadores. No recuerdo en qué lugar saliste. Yo creo que puede ser por la mitad o por el medio, por el último. No recuerdo exactamente. Pero te puedo decir, porque soy muy llorón, te puedo decir que cuando saltaste a la cancha con la camiseta blanca, se me cayeron más de 5 lágrimas, más. y se me hizo un nudo en la garganta. Pero Me imagino. yo quería que te vaya muy bien. Yo quería que te vaya muy bien ese año, que ganes todo lo que puedas, que triunfes en Liga, la verdad, te soy súper franco. No, no te digo esto porque estás aquí. Mejor tengo la oportunidad de decírtelo. Yo quería que triunfes y que les demuestres más o menos a los de Liga por qué nosotros te teníamos tanto cariño, te teníamos este cariño tan especial. Yo quería que te vaya muy bien menos contra nosotros, obviamente. Obviamente. Y de cierta forma yo quería, por ahí me inventaba, pero obviamente no iba a ser posible que no juegues contra nosotros. Porque yo sé cómo somos también los hinchas del Deportivo Quito. Somos, así como somos tan pasionales y como algunas de los hinchas hasta ahora mantienen el tema este de que porque tú vestiste esa camiseta, bueno, los más ultras puede ser que por el hecho de que tú te pusiste esa camiseta no puede ser considerado uno de los grandes del Deportivo Quito. Yo estoy totalmente en contra de eso. Total, no me acuerdo el resto del partido, no sé contra quién jugó Liga, no tengo idea. Lamento mucho que no te haya ido muy bien en Liga. Y en realidad yo ese año tenía muchas ganas de acercarme y darte las gracias porque, claro, tú saliste ayudándonos para no tener una deuda más larga, para no tener una deuda más grande, para seguir paliando con este tema de las platas. Entonces, yo aprovecho este momento, te agradezco por haberte ido a Liga, por ayudarnos con la deuda y reafirmo, y este mensaje tal vez ya va a los hinchas del Deportivo Quito, de que no puede ser, o sea, una nube no daña un cielo precioso. Entonces, más allá de la rivalidad que existe con Liga, que es un gran equipo y tal, y que me hubiese gustado mucho verte triunfar allá como te vi triunfar con Alianza Lima, por ejemplo, en Perú. Nada, pues ese fue un día, como te acabo de comentar, y te agradezco mucho que hasta el último, tú jugaste también para el Deportivo Quito, sin importar tampoco la categoría. Al último, ya sabes, corre, este chisme, y tal vez de aquí de una vez también nos cuentas. Se hablaba mucho que al final tú ya ni cobrabas el sueldo o que cobrabas algo así muy, digamos, solo algo representativo o algo simbólico ya en tus últimos partidos y que nada, y que ha hecho que este nombre tuyo sea y siga siendo parte de conforme ya este mito, digamos, que
de estas historias que a veces la gente inventa y exagera y que solo les pasa a esos nombres que están escritos en las primeras líneas del Deportivo Quito o de cualquier equipo importante, Mira, digamos. bueno, agradezco Entonces, mucho por tus favor, no sé palabras, si nos puedes comentar realmente un poco me ya conmueven desde el tus punto de vista últimas de tu posición como pinceladas hincha y de lo en que el Deportivo relatabas en Quito. la presentación del equipo en ese momento y que estabas como de infiltrado. Eh, pero, mira, yo sí en algún momento en mi carrera, yo siempre le he pedido sabiduría a Dios para tomar decisiones. Siempre cuando me he enfrentado en situaciones complejas, como la del 2008, el saber que ya América había llegado a un acuerdo con Liga para que yo regrese al país y juegue con Liga de Quito, donde prácticamente solo faltaba mi firma y al final un poco hasta yéndome en contra del club dueño de mis derechos, que era América, en ese momento de la gente que tenía, o ya prácticamente todo cerrado con un club como Liga de Quito. eh, yo le pedía a Dios que me dé sabiduría para tomar una buena decisión y sobre todo eh, hacerme cargo de lo que, de mis palabras y sobre todo de mis acciones, que muchas de las veces es lo más difícil. Eh, yo me acuerdo pues que se hizo una promesa en el 2008 o en el 2006 cuando me fui del Quito al fútbol mexicano y dije, yo voy a regresar al Quito y voy a regresar para ser campeón. Y, y en el 2008 lo cumplí, diciéndole no a Liga con un contrato prácticamente ya firmado y, y en donde yo le pedí a Dios y le dije, mira, dame una señal de qué es lo que debo hacer. Y me acuerdo muy claro que soñé esa noche, previo a la decisión, levantando la copa con la camiseta del Deportivo Quito. Pero quería contarte esto, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera, en la otra decisión más dura que tuve, que fue la del 2012, que te relataba cómo fue, eh, donde terminamos el año prácticamente sin cobrar los jugadores 5 meses, sin yo cobrar casi alrededor de 8 meses, y en donde los últimos 2 meses para salvar la categoría tuve que poner de mi dinero para pagarle a los jugadores y comprometerlos de que jueguen por la camiseta o que jueguen para salvar la categoría. Y bueno, puse dinero para pagarle a los jugadores. O sea, eh, obviamente después, ya esto lo conté después, pero en ese momento nunca lo conté. Me fui del club al terminar la temporada salvando la categoría, que fue un año muy complejo con la salida de Isquia, la salida de Acosta, terminamos con el profe Suda, me parece, y salvando la categoría. Pero, pero quería llegar que después de todo ese desgaste, no solamente desde lo económico, sino también desde lo físico, desde lo emocional, eh, llegó un momento a creer eh, que precisamente qué decisión valía la pena. La decisión de quedarme y de mandar a un club que sabía que estaba en una situación muy compleja y que seguramente hubiera tenido un final como todo hincha lo ve, porque al final cuando el jugador demanda sus derechos y tiene que cobrar sus dineros, el hincha lo ve y dice, no, no le importa que le deban al jugador. Dice, pues le estás haciendo un daño a mi club y por tu culpa está descendiendo, por tu culpa me están quitando puntos, o por tu culpa está descendiendo a la B o a la segunda. Que es lo que le ha pasado al Quito a lo largo de todos estos años. Entonces yo decidí lo más sano, obviamente no solamente hablando de deuda, sino de poner dinero para salvarle o para contribuir con el equipo. Pero al final de todo este desgaste, lo que te quería contar, y es algo que realmente no lo he contado mucho, no lo he dicho mucho, es que llegó un momento a pedirle a Dios sabiduría y decirle, ¿qué estás dispuesto a entregar realmente por el Deportivo Quito? Y me hacía esta reflexión y esta pregunta. ¿Estás dispuesto a entregar una idolatría que se forjó o que se construyó a lo largo de los años eh, por mucho tiempo y que te costó muchísimo, como los 3 campeonatos, como el estar siempre en las situaciones difíciles del club y el tener que frentear? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Ya entregaste dinero, ya no te pagaron, ya pusiste dinero para pagarle a los jugadores, ya pusiste dinero para salvarle al club de un descenso.
pero ¿qué más estarías dispuesto a dar por el club? Y esa es la última reflexión que te quiero hacer, o lo que les quiero transmitir, es que yo sí estuve dispuesto a dejar esa idolatría por mi compromiso real por el Quito. Es decir, capaz que por esa decisión de irme, capaz a ir en ese momento o a otro equipo, dejé esa idolatría de muchos años que me tardó, ¿cuánto? 20 años construirla, 15, 16 años construirla desde las formativas, desde todo, pero sin temor a precisamente lo que te acabo de poner como reflexión. O sea, si tú me dices el último sacrificio que hice yo fue dejar esa idolatría. Y por eso una de las cosas que me acuerdo mucho, una conversación con mi madre, la cual es alguien que yo siempre me he respaldado y me apoyo, y yo le explicaba esto, lo que estaba sucediendo a título personal y lo que estaba pasando con el club. Y ella me decía, hijo, pídele a Dios que te dé sabiduría para tomar una decisión que sea buena para ti, que te haga sentir en paz. Y sabes que eso es lo que pasó. Yo al final me sentí en paz. ¿Por qué? Porque di todo lo que tenía que darle al club, eh, aún sabiendo que el futuro o que después iba a tener ese desapego o esa ya no respaldo de la hinchada por irme a otro club o irme a liga como sucedió. Pero yo creo que me entregué todo. Y después, claro, ya viene la otra etapa de venir a jugar en segunda, de que en su momento ya no venir ni siquiera a ganar sueldo, sino eh, apoyar al equipo sin cobrar y ese tipo de cosas. Eh, y al final uno se queda con eso, o sea, creo que te da esa paz y esa tranquilidad de saber que hiciste todo por el equipo y no es solamente que sea algo que tú entregas, porque vuelvo y repito, yo siempre le voy a estar agradecido al Deportivo Quito. Capaz a unos dirigentes más que otros, capaz a otros no tanto por la forma como se portaron conmigo o cómo me trataron, capaz a la hinchada que realmente me apoyó en todo momento y a la que no me apoyó, a la que esa decisión de irme a otro equipo como liga hizo que se les cayera esa imagen del capitán o de Luis Fernando Saritama como símbolo, pero yo lo que quiero terminar es esa reflexión de saber y de decir que yo me sentí en paz siempre, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la mochila que me puse en su momento pesada en un año difícil, yo hice lo correcto. Y eso para mí es lo que me queda, ¿no? Después, como jugador, como hincha, como alguien que está siempre queriendo que le vaya bien al Quito, disfruto cada momento y trato de apoyar desde donde me toque, ya sea hoy que ya no juego, siendo un hincha y esperando que el Deportivo Quito nuevamente vuelva a estar donde merece estar. Qué increíble lo que me cuentas y muchas gracias por compartirlo. Yo entiendo increíblemente tus palabras porque básicamente lo que hiciste fue eliminar esa idolatría que te tenía el Deportivo Quito con una decisión que iba a beneficiar mucho al equipo y que recién yo creo los hinchas nos estamos tal vez dando cuenta del tamaño de decisión y esperaría yo, sin que haga falta tampoco, porque no hace falta y tampoco nos quita el sueño o quitaría el sueño, que queden hinchas que sigan manteniéndose en una postura un poco ultra, digamos. Yo te agradezco mucho esto que nos acabas de contar ha sido muy, muy, muy enriquecedor y te agradezco nuevamente. Le cedo la palabra a Andrés, que te quiere preguntar algo. Al equipo al que más goles le marcaste fue al Nacional, que fueron 10 goles. Y estaba revisando ahorita que tú marcaste en 62 partidos los 67 goles de los que hablábamos al inicio. Y resulta que solamente en 7 partidos de los que siempre tú anotaste, perdimos. Y de hecho el último que se perdió fue el 2010, es decir, desde el 2011 prácticamente hasta el 2021 que estuviste, en los años que estuviste en el equipo, siempre que tú marcabas un gol el equipo no perdía.
Así que ese datito te le dejo ahí suelto, Sar. Mi pregunta final tiene que ver con lo que fue tu preparación académica. Hizo que tú vayas al Deportivo Cuenca a trabajar en calidad, entiendo, de gerente deportivo. ¿Qué enseñanzas te dejó esto? ¿Cómo lo viste tú esta experiencia? ¿Cómo la viviste? Y de pronto si sigues con esa ilusión o ese sueño, digámoslo así, de alguna vez volver al Deportivo Quito, pero ya formar parte de la gente que lo maneja al club, que lo dirige al club. Bueno, muchas gracias por esa estadística que realmente no la tenía y nunca la había analizado desde ese punto de vista, prácticamente de los goles que marqué o de todo lo que significaba cuando marcaba con la camiseta del Deportivo Quito. En cuanto a la pregunta de esta nueva etapa dentro de mi vida, que es la de director deportivo y que se pudo ya dar con la primera experiencia en Cuenca, para mí fue muy enriquecedora el poder tener esa oportunidad. Una vez retirándome el 2021 del fútbol y en donde, bueno, terminaba la temporada con el club en segunda categoría, también termina mi etapa de preparación en cuanto a lo que estudié, que es la gestión deportiva. Yo tengo un título de ingeniero en negocios internacionales y después me preparé ya en mis últimos años de mi carrera profesional siendo gestor deportivo y director deportivo. Y bueno, se da la oportunidad con el Cuenca. Para mí fue una de las experiencias que en esta nueva etapa como director deportivo ha sido fabulosa porque llegué a un club que prácticamente estaba en un punto de quiebra. Era muy parecido a lo que en su momento le pasó a Deportivo Quito. Y creo que esa sinergia de esfuerzos, ese trabajo mancomunado entre la directiva, el grupo inversor, yo como director deportivo, porque tenía que armar una estructura desde cero, porque la parte deportiva pues estaba prácticamente en cero, solo habían 4 jugadores con contrato, de los cuales solo 3 se quedaron porque uno ya había pedido la salida por la situación del club. Y a tocar armar desde cero todo un proyecto como para volver a tener o estabilidad, ni siquiera deportiva, institucional, porque es lo que estaba pasando en el Deportivo Cuenca hasta el año 2021, donde pelean el descenso y bueno, llegamos para armar el 2022 y logramos no solamente darle estabilidad al club, sino tener 2 torneos internacionales como la Copa Sudamericana del 2022 y 2023. Yo digo, ahí fue mi graduación porque realmente todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron en el programa de dirección deportiva, tuve que implementarlo y hacerlo desde todas las áreas, no solamente la deportiva, sino la parte administrativa, financiera, eh, el tema de llevar a un club a nuevamente tener estabilidad. Creo que fue mucho esfuerzo de todos, pero particularmente aprendí muchísimo desde el punto de vista de la operatividad del club de fútbol, ya en otra instancia, ¿no? Porque al final sabía lo que era un jugador dentro de la cancha y un plantel desde la parte deportiva, pero eh, tocó desempeñarse no solamente funciones desde la parte deportiva, sino tanto la dirección financiera, la dirección administrativa, y tanto la parte del derecho deportivo, legal, todo. En fin, creo que fue muy importante para mí. Fue una etapa de crecimiento y de aprendizaje. Y en cuanto a la pregunta de saber que en algún momento pueda estar en Deportivo Quito, yo creo que sí, yo creo que en algún momento voy a tener la oportunidad de estar. Me sigo preparando. Hoy estoy haciendo la certificación de entrenador pro nacional que me permite dirigir a nivel nacional. No sé si vaya a dirigir, lo hice más por un tema de complementar mis estudios de dirección deportiva, de conocer a fondo lo que ya es una carrera como dirección técnica. Yo ya puedo dirigir profesionalmente con esto que me he preparado, pero como lo dije antes, no sé si en algún momento tome la decisión de dirigir. Lo que sí me gusta es complementar, seguirme preparando y trabajar en áreas que por ahí uno se puede nutrir y eso es lo que estoy haciendo. En cuanto a la posibilidad de algún día con el Quito, yo creo que se va a dar, no necesariamente a corto, no lo sabemos, pero
Una de las cosas que yo siempre pienso que puedo proyectar a futuro es que en algún momento puedo trabajar también en algo que de alguna manera siempre me ha llamado la atención, es como estructurar un club en todas sus áreas y que pueda tener también un éxito, ¿no? Y esperemos, creo que hoy he conversado mucho con la directiva actual, con el presidente, sobre todo con José, que en algún momento lo podamos juntar ideas. De hecho, en estas semanas hemos estado en constante comunicación por diferentes circunstancias, pero yo creo que en un futuro se va a dar la oportunidad y ojalá pues todos podamos sumar en donde nos toque estar para que el club vuelva a estar donde merece estar. Nada más lo último, vas a ir tal vez a uno de estos partidos, ojalá que hasta el final de este torneo que siga avanzando el Deportivo Quito, no sé si vas a ir de hincha tal vez, y cuál de las barras o de las canciones te gusta más del Quito. Eh, sí, yo siempre he estado en todas estas llaves. Fui a la que se dio con Santa Elena. También estuve en la que se dio con Cantera Orense. Seguramente voy a estar el domingo en el partido contra Toreros. Y la verdad que me siento muy contento por la forma como el hincha sigue apoyando y eso es algo que uno lo aplaude. Creo que al final se queda con eso. Creo que el hincha del Quito es pasional, es incondicional y eso, a pesar de que el club haya vivido todo lo que se ha vivido a lo largo de todos estos años, es impresionante y es el punto fuerte que tiene el club. Así que estaremos apoyando también en el estadio el día domingo para que el club nuevamente logre su paso. Y en cuanto a las canciones, bueno, todas me gustan. Siempre la que más me tengo como recuerdo es esta canción que siempre relata y que dice, no, soy un ruido de pelo y no sé lo que será. Esa recuerdo muchísimo porque mi primera vez en el estadio, hablando en el estadio de Atahualpa, yo había venido de Loja y, y siempre había ido a, digamos, había querido estar en un partido del Quito y mi primera vez ya siendo jugador de formativa se da en la preferencia y escuché esta canción y me pareció fabulosa y siempre fue como que una de las canciones que siempre me gustaron, ¿no? De forma particular. Así que es una de las que más canto cuando estoy en el estadio. Ahora mi hijo, que tiene 7 años, él se sabe prácticamente todas. Estuvo en el último encuentro gritando, cantando. Y bueno, creo que es una de las cosas que al final el hincha deja, ¿no? Esas futuras generaciones, ese sentimiento, esa pasión y que ojalá pueda seguir manteniéndose a lo largo de las generaciones, como lo hicieron nuestros padres o nuestros hinchas anteriores a nosotros y que fueron inculcando ese sentido de pertenencia por la academia. Estimado Sari, nadie lo ha hecho, pero si a mí me preguntaran, yo diría que hay una barra que dice caminar, caminar, que hoy juega la Cadé. Y la hinchada se va juntando. Y qué buena para este momento porque es lo que tenemos que hacer. Seguir caminando en este valle de la muerte de la segunda categoría, juntarnos todos y salir adelante. Me han dado a mí el gusto de agradecerte mucho por el tiempo que te has tomado para grabar este podcast, que estoy seguro que el hincha del Deportivo Quito lo va a disfrutar y va a poder conocer un poquito más de ti. Yo te agradezco mucho a nombre de Freddy, a nombre de Andrés, a nombre de este esfuerzo con cariño que se llama Quiteños de Corazón, y esperamos seguirnos encontrando en el camino, tú haciendo lo mejor por tu parte y nosotros también poniendo un granito de arena, pero como dice un amigo, un granito de arena sobre hombros de gigantes, entonces que sí aporta un poquito más.
Muchas gracias, Ari, por esto y no sé si quieres decir algo más para terminar. Sí, bueno, yo en primer lugar les agradezco por la entrevista, por las preguntas, por el sentimiento que también expresaron en este podcast. Y también, quisiera eh, decirle a toda la hinchada, gracias por todo lo que hacen por el club, por todo lo que se ve en cuanto a acciones, porque al final creo que es lo más importante. Me identifico mucho con el hincha porque de alguna manera, como lo mencionaba a lo largo del podcast, uno nunca sabe qué sacrificio hace el hincha del Quito desde cualquier posición. Yo un poco les conté la que en algún momento hice, pero uno no se imagina esos abuelitos, esas abuelitas, esos padres de familia, esos niños, esos jóvenes que hacen para poder estar junto al equipo y para poder apoyarlo. Y creo que eso es algo muy valorable y que no necesariamente tengan que hacer un sacrificio o algo enorme, sino que todo eso ayuda para ese sentimiento de hincha y es algo que al final el club lo va a tener siempre. Y después, pues invitarlos precisamente, me uno a ese sentimiento y a esas palabras que has dicho, que uno debe unirse al club a apoyarlo desde cualquier eh, posición que esté. Y ojalá tengamos la posibilidad como hinchas de verle nuevamente el Quito en primera. Creo que yo tengo fe, así como cuando en su momento decían que el Quito no iba a poder ser campeón después de 40 años, lo logramos. También tengo fe de que el Quito va a volver a primera y vamos a estar presentes para verlo. Así que les mando un fuerte abrazo, les agradezco por la entrevista y pues nos vemos el domingo para seguir hinchando por el club.